Buen día, hermanos. Esta semana pensaba en lo que la Biblia dice que tenemos que hacer siempre. Y la Biblia habla de que tenemos que meditar en ella, ¿no? Que tenemos que meditar en la palabra. La Biblia habla de que tenemos que confiar perpetuamente en el Señor. La Biblia habla de exhortar a otros todo el tiempo, habla de evangelizar a otros y también de orar siempre, ¿no? Pero una de las cosas de las que habla la Biblia, menciona muy seguido, es la de alabar siempre, ¿no? Y el Salmo 86, 12 es una de esas y dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Y cuando uno dice siempre, no pregunta las circunstancias, no pregunta lo que está pasando, sino que en todo momento, ¿no? Y en todo momento podemos alabar al Señor, ¿no? No necesitamos pagar nada, no podemos poner ninguna excusa. Es solo un corazón que quiere dedicar ese tiempo para alabar al Señor. Y con esto dicho, queremos invitarle, ¿no? Como dice la canción, siempre te alabaré. No importa las circunstancias, no importa lo que pase, siempre le vamos a alabar a nuestro Señor. Siempre te alabaré. Hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi rey, mientras viva yo no cambiaré. Siempre te alabaré, siempre te alabaré, siempre te alabaré. Pruebas, problemas que quieren que no sea así. Igual te alabaré, igual te alabaré. Tú eres mi rey, mientras viva yo no cambiaré. Yo te alabo, Jesucristo, hoy te quiero bendecir y decirte que sos todo para mí. Yo te alabo, Jesucristo, hoy te quiero bendecir. Tu presencia nunca se aleja de mí. Yo cantaré, cantaré. Yo nadie me podrá apartar del amor de Jesús y de Jesús, y nunca nadie me podrá apartar de él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre de pecar, es el Evangelio de Dios. Para proclamar al pobre libertad, nueva vida al que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Y a Dios a la gloria, y a Dios a la gloria, y a Dios a la gloria. Es el Evangelio de Dios para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación.
resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su esposa reinará. Es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Dios. Muy buenos días a todos, le damos muchísimas gracias a Dios que podemos compartir este momento, así otra vez, a la distancia, de una forma extraña, pero bueno, le damos gracias a Dios que podemos tener este encuentro. Y pensando en esto, ¿no? Que justo estos domingos nos toca de esta manera volver a tener nuestras reuniones de esta manera, pensaba yo en estos 2 años que están pasando que no solamente en estos 2 años, sino puede haber pasado antes, pero que en algún momento de nuestras vidas hemos tenido un momento en el que nos presentamos delante de Dios quizá con algún malestar, con alguna queja, vamos a decirlo de esa manera, con alguna expresión de angustia delante de Dios. Y quizá en estos 2 años pasó. Quizá antes también ya había pasado, y a veces es bueno presentarse a Dios también de esa manera, venir delante de Dios de esa manera. De hecho, hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. O sea, de alguna manera a alguien se le ocurrió escribir un libro, ponerle este título, porque lo que hace es expresar lamentos, quejas, angustias, cosas que le estaban pasando. Y aunque cuando nosotros leemos el libro de Lamentaciones no hay un autor específico, es un autor anónimo, la creencia o la tradición dice que fue escrito por el profeta Jeremías. Y si alguien lee el libro de Jeremías y las cosas que le pasaban al pobre de Jeremías, uno entiende por qué el libro se puede llegar a llamar Lamentaciones. Y si no fue escrito por Jeremías, fue escrito seguramente por alguien que vivió esa experiencia, alguien que sobrevivió al sitio, a la caída de Jerusalén y al exilio. O sea, es alguien que pudo experimentar todo ese momento de la historia del pueblo de Israel, que nosotros lo podemos leer, además en el libro de Jeremías, por supuesto, en Segunda Reyes, en los capítulos 24 y 25. Así que yo los invito a que ustedes lo puedan leer, lo que fue el sitio de Jerusalén, la caída de Jerusalén y la llevada al exilio de este pueblo, ¿no? Fue para este pueblo, el pueblo de Israel, la catástrofe más grande hasta ese punto de la historia. Fue lo peor que pasaron. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel no cumplió su parte. Dios sí, y Dios fue muy claro al hacer este pacto. ¿Qué le pasaría al pueblo de Israel si lo abandona, si vuelven a ir a los otros dioses de los otros pueblos vecinos? Entonces, Dios hizo su parte, pero el pueblo de Israel, nosotros al leer la historia vemos que no hicieron su parte. Y siempre que leemos la historia de Israel vemos que el problema, por decirlo de alguna manera, siempre empieza desde arriba, ¿no? Desde la cabeza, que son los reyes. Y cuando nosotros leemos en Crónicas y leemos en el libro de Reyes cómo empieza a gestarse el mal momento del pueblo de Israel, vemos que desde los reyes o hicieron las cosas bien delante de Dios
o hicieron mal las cosas delante de Dios. Entonces nosotros vemos cómo desde arriba empieza la decadencia o el bienestar del pueblo. Y si bien Dios es un Dios personal, también es el Dios del pueblo de Israel. Y entonces, seguramente no todos, como nosotros vamos a ver ahora en la historia, en quien escribe esto, no todos eran responsables o no todos caían en los pecados que caía la mayoría del pueblo. Pero Dios, en este caso, es al pueblo a quien castiga, ¿no? Y como decía, desde los reyes, desde los líderes, empezaba siempre el alejamiento de Dios. Y entonces, después de 500 años de historia, este pueblo de Israel cae en manos de Babilonia. Y cuando nosotros leemos el libro de Lamentaciones, nosotros vamos a ver que nos es familiar cómo está escrito. Está escrito como en poesía, como los salmos, por ejemplo. Inclusive la temática de las Lamentaciones no es que lo vemos solamente ahí, sino que cuando leemos algunos salmos, vemos que el salmista o los salmistas expresan su queja de alguna manera, expresan su angustia. Nosotros vamos a leer salmos como, por ejemplo, el 10, el 63, 69, 74, 79, que el salmista expresa sus angustias, entre otras cosas, ¿no? Quizá lo mal que la está pasando, quizá, ¿no? Cuando los huesos se le sentía que se le secaban, ese tipo de cosas, nosotros podemos leerlos también en los salmos. Y estaba estudiando yo y veía que hay varias razones por las cuales se escriben este tipo de lamentos o esos salmos de demostración de angustia. Y, por ejemplo, nosotros vamos a ver que este Lamentaciones 3 que vamos a ver hoy, cómo está escrito, como un acróstico, ¿no? Empieza con la inicial de las letras del alfabeto hebreo. Y hay tres formas o hay tres cosas por las cuales están escritas este tipo de lamentaciones. Primero, es una forma de protesta, ¿no? Es una forma que tiene el que lo escribe de expresar lo mal que la está pasando o lo que le está pasando por adentro, la angustia que está teniendo o quizá la injusticia que ve que le está pasando. Entonces, una de las cosas por las cuales están escritos este libro de lamentaciones estas lamentaciones es para demostrar una protesta. El segundo es una manera de procesar las emociones, ¿no? Y es poder expresar lo que uno está sintiendo, lo que uno le está pasando por ese momento, lo que uno está pensando en ese momento. Hace unos domingos atrás me tocó hablar acerca de lo que es la oración y nosotros no oramos a Dios para informar a Dios de lo que nos está pasando, sino que nosotros oramos a Dios para convencernos y convencer a nuestro pensamiento que Dios nos está escuchando y que Dios va a responder. Entonces, estas lamentaciones están escritas también para una manera de procesar las emociones. Y otro punto es que estas lamentaciones le dan lugar a la confusión, ¿no? A veces nosotros nos pasan cosas que no podemos entender por qué nos están pasando. Y en este caso, en el caso de Israel, se veía venir que el pueblo de Israel iba a recibir este castigo, porque se alejó de Dios. Pero hay veces que nos suceden cosas y suceden cosas en nuestras vidas que nosotros podemos decir, sí, esto me pasa por esto. Pero hay veces que pasan y uno no entiende por qué suceden y le da la voz a esta confusión. Y entonces, poder expresar todo este sufrimiento restaura una dignidad humana al sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Está muy bien que le expresemos a Dios exactamente como nos sentimos, cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas no están tan bien. No está mal a veces quejarse delante de Dios. No está mal decirle y expresar exactamente a nuestro Dios cómo nos estamos sintiendo. Porque no siempre estamos alegres, no siempre es felicidad lo que nos pasa. Muchas veces nos sentimos mal y nos sentimos mal delante de Dios. Y es muy bueno poder expresar exactamente cómo nos sentimos. Cuando nosotros leemos en Segunda Reyes, en el libro de Jeremías, acerca de este sitio de Jerusalén, su caída y su exilio, podemos ver y podemos entender las palabras del escritor. ¿Por qué escribe esto?
Si ustedes leen cómo sufría el pueblo de Israel, Jerusalén, precisamente en ese momento, uno puede entender por qué escribe lo que escribe, ¿no? Ver tanto sufrimiento, ver tanto dolor, le hace expresarse de esta manera. Y aunque él mismo sabía que a lo mejor él, por las cosas que él hizo, no merecía eso, él veía y demostraba esta angustia que tenía personal. Vamos a ver en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, así que si ustedes tienen sus Biblias, pueden abrir ahí y vamos a ver desde el versículo 1 al 31, pero vamos a ir viendo algunas cosas, no los vamos a leer todos. Vamos a ir viendo primero cómo se sentía quien escribía esta lamentación y por el momento en el que estaba pasando. Vemos, por ejemplo, que en el versículo 1 dice: yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Él vio y sabe, aunque probablemente él no era culpable, cómo Dios se estaba moviendo y cómo Dios estaba mostrando su disciplina. La vara de Dios es símbolo de la disciplina de Dios. O sea, él está viendo cómo Dios está actuando, ¿no?, por lo que el pueblo había hecho antes. Entonces, él está viendo de qué manera se mueve Dios, de qué manera Dios está mostrando su disciplina. En el versículo 3 dice: una y otra vez, a todas horas, su mano se ha vuelto contra mí. No, él expresa directamente su queja hacia Dios y está poniéndolo a Dios como el causante de todo esto, porque él cree en Dios primeramente. Su confianza está en Dios y él cree en Dios. Y nosotros después vamos a ver cómo cambia todo esto. Y por eso él lo pone a Dios como el culpable de todo lo que le está pasando. Dice: a todas horas. O sea que él sufría todo esto todo el día. El sufrimiento era constante. No era solamente momentos del día, no. Él todo el día, todo el tiempo, constantemente estaba sufriendo esto que le estaba pasando. El versículo 4 dice: me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos. Hasta en su cuerpo notaba lo mal que estaba. Dice que se vio envejecer, otra versión. ¿Cuántas veces cuando nos estamos sintiendo mal, inclusive se hace físico ese dolor que a lo mejor empieza con la cabeza, con la mente, con los pensamientos, pero sentimos en el físico lo mal que nos sentimos? Bueno, el que está escribiendo esta lamentación está viviendo de esta manera y está sintiendo esto. Dice que hasta su cuerpo se sentía envejecer. En el versículo 7 dice: me tiene encerrado, no puedo escapar, me ha puesto pesadas cadenas. No podía escapar de la aflicción, no encontraba otra forma, era todo el tiempo lo mismo, no podía salir de ahí. ¿Vieron cuando tenemos una preocupación grande, no dejamos de pensar en eso? Y es todo el tiempo en nuestra cabeza ese pensamiento. Bueno, esto le estaba pasando. Y él sentía que eran cadenas pesadas que no lo dejaban moverse. O sea, su mente estaba puesta ahí. Versículo 8 dice: por más que grito y pido ayuda, él se niega a escuchar mi oración. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque nosotros sabemos que nuestras oraciones son siempre oídas por Dios. Pero sin embargo, se estaba sintiendo tan mal, la estaba pasando tan mal, que él pensaba que su oración no pasaba el techo. Se sentía no escuchado por Dios. Es tremendo, debe ser una de las sensaciones más feas. Y quizá alguna vez nos ha pasado sentir que Dios está mirando para otro lado, que no está escuchando mi oración. Así se sentía este escritor. Dios no me escucha, le pido ayuda, le grito y él se niega a escuchar mi oración. El versículo 13 dice: me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba. O sea que disparó varias veces contra él y en lugares precisos. ¿Conocen el término, no? El dedo en la llaga. Bueno, le disparaba ahí y todo el tiempo ahí y le hacía mal. Y habla del corazón, ¿no? El lugar donde o sea, nuestra vida, o sea, si el corazón deja de latir, nosotros dejamos de vivir. Entonces dice que le apunta ahí, al lugar vital, al lugar donde si eso deja de funcionar, se acaba la vida. Así se sentía. Me dispara varias veces
y encima al corazón. Versículo 14 dice, soy el hazmerreír de todo mi pueblo, todo el día me cantan parodias. Recibe burlas hasta de sus cercanos. Nosotros cuando vemos y leemos el libro de Jeremías vamos a ver eso, ¿no? Burlas que recibe de quienes están cerca, de quienes a él quiere pastorear y quiere ser el profeta de ese pueblo, incluso de ahí él recibe burlas. Así se siente. Versículo 17, me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha. Le arrebata la paz y ya ni siquiera tiene recuerdos de cosas buenas. Nosotros recibimos muchísimas cosas buenas delante de Dios, de parte de Dios. Pero cuando estamos pasando por estos momentos, ni siquiera eso bueno que hemos recibido se nos viene a la memoria. Y siempre recibimos más bendiciones de parte de Dios. Pero cuando estamos pasando por ese momento, cuando estamos pasando por esa angustia, cuando estamos pasando por ese dolor, ni siquiera puedo recordar esos buenos momentos que Dios me dio. Así se está sintiendo quien escribe. Y Dios quiera que ninguno de nosotros pueda sentirse hoy de esa manera, tan angustiante. Debe ser un momento muy difícil de pasar. Y debe ser un momento en el que nadie quisiera, ni siquiera un instante poder pasar. El de este escritor vemos que era constante. Pero llega el versículo 21 y después de todo este lamento y después de toda esta lista de cosas, que hay más, ustedes lo pueden leer, él medita, piensa, recuerda. Y en el versículo 21 dice, pero algo más me viene a la memoria. O sea, todo esto malo que me pasó, es cierto, me pasó. Se burlan, Dios no escucha mi oración, me dispara, pero una cosa más me viene a la memoria. ¿Qué es? Una cosa más bien me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Y acá este versículo se da un giro a sus lamentos. Y a partir de acá hay 4 verdades que deben calar hondo en la vida de cada creyente ante cada dificultad. No está mal expresar todos estos lamentos, pero una cosa viene a la memoria y me llena de esperanza. ¿Cuáles son estas 4 verdades? Primero, el gran amor de Dios nunca se acaba. Y eso es algo que tiene que estar dentro nuestro siempre. El gran amor de Dios nunca se acaba. Dice del versículo 22 al 24, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. En este mundo, todo es finito. Todo se termina en algún momento, inclusive el amor. ¿Cuántas veces hemos escuchado el término, se acabó el amor? Se acabó el amor. En una relación de pareja, en una relación de amigos, inclusive en relaciones entre padres e hijos. Se acaba el amor. Se acaba ese sentimiento hacia la otra persona. Sin embargo, hay un amor que no se acaba nunca, que es el amor de Dios, y su misericordia se renueva cada mañana, a pesar de todo lo que pueda estar pasando alrededor. Entonces, la primera verdad que a nosotros nos tiene que quedar es el gran amor de Dios nunca se acaba, no importa cómo nos estemos sintiendo. Y recién leímos toda esta lista, todas estas quejas de quien escribió esta lamentación. Pero sin embargo, el gran amor de Dios nunca se acaba. Y si fue Jeremías quien escribió este libro, él lo tenía muy en claro. Ustedes pueden leer en Jeremías 31:3, Dios hablándole directamente a Jeremías, diciéndole, con amor eterno te he amado.
Y la eternidad no tiene ni principio ni final, así como el amor de Dios. Primer punto entonces, el gran amor de Dios nunca se acaba. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante ese gran amor? El segundo punto es que debemos someternos a ese amor. ¿Qué es someterse? Estar por debajo de ese amor, cubierto por ese amor. Salmos que nos hablan acerca de cómo la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas, porque es el lugar más seguro para ellos. Hace poco tiempo le tocó hablar a Edu, y Edu nos mostró un video donde cómo un ave cubría de una máquina que estaba pasando, cubría a los huevitos que tenía ahí. O sea, una máquina que lo podía pasar por encima y lo podía haber aplastado, pero cubría, era el lugar más seguro para sus huevitos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es ir por debajo de ese gran amor. Dice, bueno es el Señor, versículo 25, bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Cuando las palabras se repiten en la Biblia hay que prestarle atención. Y acá vemos en estos versículos que hay cosas que son buenas para nosotros, o sea, que van a ser de bendición para nosotros. Bueno es que busquemos a Dios, porque Él es bueno con lo que le busca. Bueno es esperar en la salvación de nuestro Dios, o sea, que Él se encargue de lo que nos está pasando. Bueno es someterse desde joven. Y quizá no hablemos de la juventud solamente en edad, sino que es bueno someterse desde que conocemos y empezamos a conocer del amor de Dios en nuestras vidas. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Someterse a ese amor, someterse a Dios, estar por debajo de ese amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Tercer punto es que Dios nos prepara para enfrentar la adversidad. Dice en el versículo 28, déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso, que hunda el rostro en el polvo y tal vez haya esperanza todavía, que dé la otra mejilla al quien lo hiera y quede así cubierto de oprobio. Callar y buscar la esperanza, a pesar de que podemos recibir afrentas, a pesar de que podemos pasarla mal, bienaventurados somos cuando nos persiguen por causa de nuestro Dios. Y acá lo que está diciendo es, esperemos en Dios, en oración. Dice el versículo que leíamos recién, ¿no? Que hunda el rostro en el polvo, tal vez haya esperanza todavía. Y yo me imagino la imagen de hundir el rostro en el polvo es estar rendido en el piso, ¿no? Rendido sin moverse y poner la cara ahí en el piso, pero como una señal, ¿no? De estar y poner a Dios en primer lugar, humillarse delante de Dios y esperar, porque ahí está la esperanza. Y entonces decíamos, ¿no?, que somos bienaventurados cuando somos perseguidos. En Mateo 5, versículos 11 y 12 dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte y los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los persiguieron a ustedes. Hay que esperar en Dios. Él se va a ocupar de cada una de nuestras necesidades. Y el cuarto punto, el Señor no abandona. Dice el versículo 31 y 32, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae el dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Y aunque haya dolor, también hay compasión de parte de Dios, porque su amor es inagotable. Y hay que creer en cada una de las promesas de Dios y confiar y meditar en ellas y no olvidarnos. El Señor no nos abandona. Y para terminar, una de las últimas cosas que Jesucristo dijo antes de ir al cielo a preparar un lugar a cada uno de nosotros,
a sus discípulos, que los mandó a la gran comisión, a ir al mundo y predicar, la promesa de Jesucristo es que Él iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Dios no nos abandona. Y podemos pasar por momentos de dificultad y podemos expresar toda nuestra lamentación, todo nuestro dolor, toda nuestra angustia a Dios. Pero meditemos, pensemos en todas las cosas que Él hace por nosotros. Primero, su gran amor nunca se acaba. Debemos nosotros someternos a ese amor, porque Dios nos prepara para enfrentar la adversidad, porque Dios nunca nos abandona. Amén. Oramos y después nos despedimos también pensando en que pronto vamos a poder volver a estar juntos. Vamos a orar. Querido Dios, muchísimas gracias por este momento, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por este libro que nos muestra que a veces podemos pasar por momentos de mucha dificultad, pero Señor, tu gran amor nunca se acaba. Y yo me quiero someter a ese gran amor, sabiendo, Señor, que vos te ocupás de cada una de mis necesidades y que a pesar de las dificultades, vos nunca me abandonás. Gracias por los que están escuchando esta reflexión en esta mañana y están disfrutando de esta reunión. Te pido que bendigas a cada uno de ellos y que nos acompañes en este día con tu paz. A vos sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y esperamos pronto, no sabemos bien cuándo, pero esperamos pronto poder volver a tener nuestras reuniones de manera presencial. Pero seguimos orando y seguimos como iglesia estando en contacto y también orando a Dios por estos temas y también orando a Dios para que la iglesia pueda seguir llevando su palabra a aquellos que todavía no lo conocen. Que Dios nos bendiga a todos. Bendito Dios.